Muy buenos días, bienvenidos a la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Como vimos ya en el tiempo ahí de los ministerios de ayuda, sí fue muy especial el tiempo ahí con los pequeños, con los niños. Como dice Andrés, les dieron dulces como para que no durmieran en 3 días, pero se los comieron como en 1 hora. Entonces le dejamos un paquete bastante grande a quienes los cuidan ahí. Me daba mucho gusto verlos participar en todas las actividades. En todas se ganaban que una sabrita, que una galleta, que un dulce. Bueno, fue muy muy padre y me dio mucho gusto. Los niños de aquí cuando van allá también ya yo creo que se quieren quedar ahí con ellos, ¿no? Es decir, siempre se la pasan así. Y la verdad es que eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? A participar de actividades como esa, involucrarnos. También muchas gracias a los que hicieron ahí el Teatro Guiñol, ¿no? Fue muy padre. Algunos creo que olvidaban sus diálogos, improvisaban y les salía mejor, ¿no? Fue muy bueno. La verdad es que muchas gracias, hermano, por tu disposición, por la disposición de tu corazón a estar en esos tiempos. Sin lugar a dudas, creo que eso era lo que decía Jesús cuando dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, ¿no? Que nosotros los acerquemos a Él. Recuerdas que los apóstoles los querían dejar lejos, como diciendo: viene a enseñarle a los grandes, ¿no? Y Jesús dijo: no, tráiganmelos, que se vengan a mí. Entonces nosotros tenemos que hacer esa labor de enseñar a nuestros niños a participar en esos eventos, a involucrarlos. Me ha dado mucho gusto cuando llevan a los niños a repartir alimentos, cuando ellos están ahí también. Yo creo que eso es lo que Jesús quiere, ¿no? Que estén cerca y que nosotros como iglesia estemos enseñándoles a ser diferentes, a tener amor hacia los demás, aun cuando no los conozcamos. Ya hay demasiado odio en el mundo como para que nosotros no enseñemos lo contrario. Acompáñame en una oración, por favor. Padre Santo y Dios poderoso, muchísimas gracias, Señor, por permitirnos ver tantas cosas buenas en nuestra vida, por permitirnos participar de esas cosas buenas, Señor. Gracias porque en otros tiempos no hubiéramos pensado en regalar tiempo, dinero, esfuerzo, nada, Señor. Más bien queremos que nos den y somos muy pocos de dar, Señor, pero tú poco a poco has transformado nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y cada vez pensamos más en ayudar. Por supuesto, Señor, que seguimos siendo egoístas, sigue siendo mucho de nuestro tiempo para nosotros, y Padre amado, te oramos porque sigamos pues avanzando. No veamos lo que ya hemos hecho, Señor, no lo mostramos para gloriarnos, sino para ver lo que tú has hecho en nuestro corazón de estos hombres y mujeres egoístas, apáticos, y de todo, Señor. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado y cada día nos va moldeando, Señor. Te oramos que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor, que sigamos creciendo más a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es en Él que te oramos y te pedimos que bendigas este mensaje, Señor. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia, hermano, amigo, al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1. Hebreos 11, 1. Creo que ya sabes de qué vamos a hablar hoy por el capítulo que vamos a ver de Hebreos. Es uno de los capítulos más conocidos, pero también más poderosos de la Biblia. Dice el capítulo 11, en el versículo 1: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es la fe, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y estar convencido de realidades de cosas que no vemos. Hay que hacer énfasis importante que eso es la fe, es estar convencido de cosas que no vemos. Lo principal es Dios mismo. A Dios no lo vemos, y lamento decirte que no lo vas a ver sino hasta que vayas al sepulcro. Después de que te mueras y Él venga y te resucite, verás a Jesucristo, pero antes no te recomiendo que pierdas mucho tiempo pidiéndole
que se te muestre, que lo veas. Yo hubo un tiempo donde le oraba y le decía, Señor, quiero verte. La verdad es que, bueno, no sé si tú lo has hecho alguna vez. Yo en mis locuras decía, pues quiero verlo un ratito, ¿no? Y pensaba que se podía conceder, pero cuando veo esto, entiendo que hay cosas que Dios no nos va a permitir ver, porque entonces dejaríamos de tener fe. Es como cuando tú estás esperando algo y dices, yo estoy seguro que mi papá me va a dar tal cosa, un regalo. Cuando te lo da, pues deja de haber fe, ¿no? Ya se cumplió el hecho, ya llegó a su consumación, entonces no hay fe. Y dice la Biblia que para agradar a Dios, nosotros necesitamos tener fe. Entonces, obviamente, Dios no nos va a dejar ver cosas en este mundo. Tienes que tener muy claro eso. Va a haber cosas que por más que quieras ver, Dios no te va a permitir ver, porque entonces ya no sería fe, ya no estarías basándote en la fe. Dice después que es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Qué cosas no vemos? Bueno, no vemos a Dios cuidándonos, no vemos que Dios tenga 1 o 2 ángeles atrás de nosotros y que cuando vayamos por calles peligrosas o situaciones difíciles, no vemos seres espirituales cuidándonos. Pero por fe creemos que Él sí nos cuida, que Él está en control de nuestras vidas. Esas son cosas, realidades. Dice la Biblia que hay una batalla. Recuerda que hay una batalla entre el bien y el mal, ¿no? Más bien el enemigo pelea espiritualmente para alejarnos de los planes de Dios, para que nuestra mente y nuestro corazón sigan sus caminos perversos, sus caminos torcidos. Y eso es una realidad. Si nosotros no estamos conscientes también de que hay una batalla espiritual a nuestro alrededor, pues vamos a pasar la vida con las manos abajo. ¿A qué me refiero? Que no te va a parecer que el enemigo también está haciendo lo suyo. Y de repente se te van a presentar situaciones en las que si no estás consciente que hay una batalla espiritual, pues te vas a dejar llevar. Cosas simples, no sé, a lo mejor puede ser hasta ver una película, ¿no? Que de repente empiezas a ver que es subida de tono y dices, bueno, no pasa nada. Y si no te das cuenta que hay una batalla espiritual y que a través de esos mensajes el enemigo entra, entonces puedes estar no consciente de que hay cosas que no vemos. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que no vemos y que necesitamos ser conscientes. No te estoy diciendo que satanices todo, ¿no? No te estoy diciendo que luego vengas aquí diciéndome que Hello Kitty es del diablo o Mickey Mouse, nada que ver. Pero sí que estés consciente que hay una batalla espiritual, que hay algo a tu alrededor que también está luchando porque tú no estés en los caminos de Dios. Dice el versículo 2, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Y puedes leer todo el capítulo de Hebreos y te habla de la fe que muchos hombres y mujeres tuvieron y cosas que hicieron. Te habla de Abraham, que cuando lo llamó, él estuvo dispuesto a irse por fe, le creyó a Dios. Cuando le pidió que sacrificara a su hijo, Abraham estuvo dispuesto a entregarle a Dios, porque por fe él sabía que podía resucitarlo de los muertos. Y quiero que veas que la fe se basa en creer específicamente en Dios, específicamente en Jesucristo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que quien cree en Dios, quien cree en Jesucristo, entonces será salvo. Eso es todo el fundamento de la fe, que nosotros creamos en Cristo. De repente hay algunas escrituras que hablan de la fe que pueden ser un poco mal interpretadas. Acompáñame a Lucas 17, del 1 al 6.
¿Estamos ahí? Dice, Jesús le dijo a sus discípulos: no se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Sabes, estas palabras de Jesús aquí a veces son mal interpretadas y pareciese que Jesús nos está dando poder de hacer que un árbol se levante y se vaya al mar, ¿no? Porque es literalmente lo que Jesús dijo, ¿no? Si tuvieran fe, entonces podrían decirle a ese árbol: párate, arráncate y párate en el mar, y sucedería. Y de ahí muchas personas toman como que si tú tienes fe, entonces puedes hacer cosas milagrosas, ¿no? Mover montañas, sanar muertos, muchas y muchas otras cosas. Y la verdad es que lo que está diciendo aquí, si tú analizas, dice que Jesús les dijo algo súper difícil a los discípulos. Les dijo: si vienen a pedirte perdón, tú tienes que tener la capacidad de perdonar. Y sabes, ellos lo habían visto hacer cosas increíbles. Lo habían visto levantar a Lázaro de la tumba, lo habían visto levantar a la hija de Jairo, lo habían visto multiplicar peces, y nunca le habían dicho: Señor, danos fe como para hacer eso tan increíble que tú estás haciendo. Pero cuando les dice que tienen que perdonar, a quien los ha ofendido una y otra vez, entonces ellos sí se quedan espantados y le dicen: Señor, danos más fe, danos más fe. Porque para eso sí se requiere una fe genuina en Jesús, una fe extraordinaria, porque no se trata de hacer cosas externas, se trata de hacer cosas internas, que solo tú sabes, que solo tú puedes desatar una pelea ahí. O me vas a decir, cuando Jesús le bajaron, ¿te acuerdas al hombre enfermo? Jesús le dijo: tus pecados son perdonados. Y todo el mundo dijo: eso está fácil. Y él dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados son perdonados? ¿Perdonar a alguien de verdad o sanarlo? Jesús dijo: lo más difícil es perdonar. Lo más difícil es liberar a alguien de algo eterno. Porque Jesús sabe que el cuerpo te puede restaurar una parte física, pero si al final la vas a utilizar para mal, de nada sirve. Fue el mismo que liberó a los cojos y a los ciegos, que les dijo: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. Y parecería contradictorio que alguien que está sanando ciegos le dijera a otro: mira, tú tienes los 2 ojos funcionales, pero si te hace pecar, mejor sácatelos, arráncatelos. Porque lo que realmente, para lo que realmente Jesús nos da fe, es para transformarnos internamente. Por eso cuando les dijo: ¿sabes qué? Si alguien viene y te pide perdón y tú no quieres perdonarlo, necesitas ejercer fe en mí. Necesitas creer que yo estoy viendo tu corazón, que a mí lo que me interesa es salvarte, que a mí lo que me interesa es que seas parecido a mí. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener. La fe en Jesús, en querer ser como Él, pero no en lo externo, sino en lo interno, en el corazón. ¿Sabes? ¿De qué te serviría a ti que fueras alguien que hiciera milagros extraordinarios si cuando llegues al cielo no van a ser necesarios? ¿Te has puesto a pensar eso? Una vez que llegues al cielo, dice que ahí no va a haber llanto, muerte, enfermedad ni nada. Pero dice que no va a entrar nada impuro al cielo. Entonces, tú puedes ser un hacedor de milagros, pero si internamente estás mal y no fuiste capaz de adquirir esa fe increíble que te hace perdonar a otros y amar a otros de una forma extraordinaria, entonces allá tus milagros no van a servir de nada. Van a decir: eres un hacedor de milagros, aquí todos están sanos, aquí nadie necesita, aquí todos son felices. Aquí lo que necesitamos es corazones
personas que fueron transformadas internamente, que por su fe en Jesús hicieron cosas increíbles. Sabes, tú pudiste haber ido a ese tiempo de los niños, pero pudiste haber ido por compromiso, pudiste haber ido porque te obligó tu discipulador, pero qué increíble si fuiste con el corazón de amar a esos niños y pasaste tiempo con ellos y hasta te quedaste con ganas y dijiste, un día voy a regresar yo sin que haya un plan de la iglesia, y lo haces, ¿sabes? Ahí es cuando Jesús toca la campanita y dice, tin, 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 tin. Ahí hay fe realmente en mí. Me refiero a Jesús. Ahí hay fe realmente en Cristo. Cuando alguien está dispuesto a hacer cambios que le cuestan interna y profundamente. ¿Sabes? A nadie le cuesta ser un hombre milagroso. Hasta le da fama. Hasta lo hace ver con un estatus increíble. Yo quiero lo que tiene ese hombre o esa mujer ungida. Eso no sirve. Pero cuando tienes la capacidad interna de decir, quiero perdonar, y piensa en alguien de verdad. Todos tuvimos o tenemos alguien que nos cuesta trabajo perdonar en el corazón y que decimos, es que no sé si pueda, no sé si quiera. ¿Sabes qué te falta? Fe. Ahí es cuando sí necesitas fe. Ahí es cuando Jesús sí le dijo a sus discípulos, ¿saben? Lo que necesitan ustedes es fe. Necesitan fe, porque si fuera pequeña, como del tamaño de una mostaza, serían capaces de hacer cosas extraordinarias. ¿En dónde? En su corazón. Serían capaces de amar a los demás. Jesús nos pide amarnos unos a otros como hermanos. ¿Sabes? Para eso se requiere fe. Muchísima fe. Porque tú ves que alguien te la hace una y otra vez, y en el corazón tienes que decir, por amor a Cristo, yo sigo creyendo en este hombre y en esta mujer que me ha hecho tanto, pero voy a seguir amándolo y voy a seguir entregándolo. Ese es el principio de la iglesia, hermano. Ese es el principio de estar unidos como hermanos. Que el amor hacia nosotros no se basa en que ves lo bueno que hace el de al lado o el de enfrente, sino en lo que hizo Cristo hacia ti. Y por eso Jesús les decía, tienes la capacidad de perdonar, vas a tener la capacidad de perdonar cuando tu fe sea tan pequeña como una semilla de mostaza. Pero dices, ¿fe en qué? En Cristo Jesús, en que murió por tus pecados, en que hizo un sacrificio por ti, sustitutivo, un sacrificio vicario. Él tomó tu lugar. Literalmente el castigo que yo merecía, Dios se lo dio todo a Él. Y cuando ve la cruz, Dios me ve a mí clavado ahí en la cruz. Y cuando me ve aquí caminando feliz, Él me ve como si yo fuera Cristo, como si hubiera vivido su vida sin pecado. Y esa fe en Jesús me hace pensar, si Dios es capaz de hacer eso, yo no lo puedo hacer por alguien. Yo no puedo ver así como hacer el cambio y decir, no, aquí al que veo es a Jesús. Al que veo enfrente no es al hermano, no es a la hermana que me hace todo esto, sino es a Jesús. Y si yo veo y soy capaz y tengo esa fe de ver a Jesús en alguien más, yo lo amo, aun cuando me haya hecho daño, aun cuando me haya ofendido. Esa es la fe que Jesús nos quiere regalar. Una fe que hace cosas increíbles, que hace cosas extraordinarias. Lo que estaba haciendo Jesús era hacer no recuerdo cómo se llama ese estilo literario, pero estaba exagerando. Estaba haciendo algo exagerado. Dice, si tuvieras una fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirías, arráncate de aquí y plántate en el mar. O sea, les decía, harías cosas increíbles. Pero muchos de nosotros nos vamos por querer hacer cosas increíbles en el mundo, aquí, en las cosas que se ven. Y recuerdas que la fe, dijimos que es creer en algo que no se ve, en un plano verdaderamente extraordinario, cuando nosotros somos transformados internamente. Por supuesto que esas transformaciones internas van a tener mucho que ver con lo externo. Tú ves que alguien deja de beber o deja de decir malas palabras o empieza a cambiar en su trato hacia sus padres o hacia su esposo o hacia su esposa. Es algo externo, pero lo que hubo realmente fue una transformación interna. Cuando dices, la he regado mucho con mi esposo, con mi esposa, le di una vida miserable,
y transformas. Se ve lo externo, se ve que la tratas bien, se ve que ya le das para la comida, se ve que le ayudas en hacer los quehaceres, y eso es externo, pero lo que hubo realmente fue una transformación interna producida por un cambio en Jesús, por una fe en Jesús. Eso es el cambio. Para los jovencitos, cuando empiezan a estudiar la Biblia y son transformados, si tu fe en Jesús empieza a hacerse verdadera, haces cambios internos, empiezas a ver a tus padres y el sacrificio que hacen y dices, yo quiero ayudarlos, yo quiero hacer algo, lo que se necesite. Y ya cambias de ser ese jovencito que cuando te mandaban por las tortillas, primero peleabas con tu mamá media hora. Mamá, hace mucho sol, mira que esto, que el otro, que aquello. El de las tortillas me cae mal, me da menos. En fin. Y cambias y ya se ve algo externo. Te mandan a hacer algo y dices, sí, yo voy. Es más, ya ni te mandan. Ya cuando sales dices, mira mamá, ya lavé el baño. Pues órale, ¿qué te hicieron, no? Eso es la fe. ¿Qué te hicieron? Hubo una transformación. Hubo una fe en Cristo Jesús. Te contaba muchas veces, y es que mi hermana todavía, creo que se lo dijo a mi esposa cuando la conoció. La primera vez que Martín conoció de Dios, llegó a la casa y se puso a lavar los trastes. Era lo que yo más detestaba. Y agarré una de esas ollas que debe haber de tu casa, que tiene como 2 centímetros de cochambre. Y le di hasta que se lo quité todo el cochambre, porque de verdad tenía ganas de hacerlo. Y fue un cambio externo que mi mamá se espantó y dijo, ¿qué le pasa a este, no? Pero lo que realmente había habido era un cambio interno. La fe no era arrancar el cochambre, la fe era arrancar el cochambre de acá adentro. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles. Necesitas realmente fe, no para arrancar el árbol, sino para arrancar lo que hay aquí dentro. Todos esos prejuicios, ¿sabes? El cristianismo ha hecho cosas increíbles en el mundo. Las batallas más extraordinarias del mundo se han librado por hombres que han tenido fe en Dios. Martin Luther King, Abraham Lincoln, todos esos hombres que participaron en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y que de ahí se fue hacia toda América, fueron hombres que creían en Dios. Y tú oyes sus discursos y de lo que te hablaban era de su fe en Dios. Tenían una fe impresionante y vivían fe impresionante. No solamente el cambio externo era producido por algo interno. Ese hombre era capaz de recibir palizas por ser negro sin pelear. Se metía a un restaurante solo para blancos y decía, quiero que me sirvan, por favor. Y era maltratado, le pegaban, le tiraban comida caliente y él jamás respondía. ¿Sabes? Había sido transformado por Cristo. Y después su pelea llegó a niveles extraordinarios, porque vieron como si una parte de Jesús estuviera en el mundo y dijeron, creo que no podemos tratar a este hombre como negro, tenemos que tratarlo como Jesús. Eso fue una fe increíble. Y sabes, muchas veces nosotros pensamos, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Tienes que ser como Jesús. Pero para ser como Jesús necesitas creer en Él. Y necesitas creer que Él tiene una relación personal contigo, increíble y profunda. Y sabes, para eso se necesita mucha fe, para creer que un Dios increíblemente santo y extraordinario se va a rebajar a platicar conmigo, se va a rebajar a tener una relación conmigo, a amarme profundamente y a inspirarme. Eso es fe. Para eso se requiere muchísima fe, hermano y amigo. Pero lo increíble es que así es. Dice Colosenses 2, en el versículo 12, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Eso hicimos cuando nos bautizamos. Creímos en un poder que no vemos. Salí del agua y yo era el mismo, mojado, pero el mismo. Pero sabes, había sucedido algo extraordinario, algo que no vi, una transformación que Dios había hecho porque creí en su poder. Porque Dios en la Biblia dijo, bautícense en el nombre de Jesús y serán perdonados de todos sus pecados y les voy a dar el Espíritu Santo. Lo creí, sucedió. Sí sucedió, porque creímos en el poder de Dios
que lo resucitó. Y dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojados de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados son perdonados en Cristo Jesús. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabes qué entiendo yo en esta parte de la Biblia? Dice primero que nosotros creímos en el poder de Dios, que morimos con Él, fuimos resucitados, y dice que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados y ahora ya no, ahora somos perdonados. Así que si tú pecaste, eres perdonado. Pero no te quedes ahí, dice algo más extraordinario. Dice además que Dios despojó de su poder a esos seres que tenían dominio sobre nosotros, a esas voces que te decían échate una, échate dos, échate tres, échate cuatro. Dice Dios, Cristo Jesús los derrotó y los paseó en un desfile victorioso. Al que te dice no perdones, no perdones, no perdones, Cristo lo derrotó. Al que te dice tú no puedes seguir en la lucha, no puedes ser un discípulo de Cristo, Cristo lo derrotó y lo paseó por un desfile victorioso. Esa alegoría es increíble, porque en nuestros tiempos ya no se hace, pero en los tiempos que se escribió, cuando los romanos conquistaban una ciudad, entraban en Roma victoriosos. Entrar en Roma era lo más increíble para los generales romanos. Entrar en el caballo con toda su tropa y atrás todos amarrados a los que habían vencido, y los paseaban por toda Roma y la gente los vitoreaba. Y ellos se sentían lo que eran, ¿no? Generales triunfadores. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí de Cristo. Entró con el diablo amarrado, derrotado. Ya no puede dominar, ya no te puede obligar a ser un alcohólico, ya no te puede obligar a ser un mentiroso, ya no te puede obligar a ser un inmoral. Estás libre de eso. Ahora, te lo he dicho en algunas ocasiones, el enemigo está derrotado. Está mal, pero tiene fuerza. Él está derrotado, está abajo del ring, tú estás arriba, no lo invites a pelear. Y te decía eso de la película de Rocky, ¿no? Cuando Rocky está derrotado y Apolo Creed, el campeón del mundo, le dice, ¿sabes qué? Quiero ganarle a alguien, darle la oportunidad a un derrotado. Y el Rocky está como perro rabioso abajo y entrena, y es una película motivacional increíble. Pero si tú la ves de un plano espiritual y dices, imagínate que yo soy el campeón del mundo y el diablo está derrotado, yo no tengo por qué darle oportunidad para que se suba y me dé en la torre. Eso, el que tiene el poder y lo derrotó fue Cristo Jesús. Yo no. Yo lo que tengo que hacer es mantenerlo alejado. ¿Y a qué me refiero con eso? No juegues con él, no lo invites a subir al ring. Si ya sabes que eres débil en determinada área, pues no te metas con Sansón a las patadas. No, yo sé que tuve un pasado alcohólico, yo no me tomo ni una cerveza. Y te hablo ahí sí de mí. ¿Por qué? Porque creo que si la pruebo, no sé, pero a lo mejor se me bota la canica. Y mejor digo, yo no lo invito a pelear. Si tú sabes que eres alguien que odia, que tiene esa tendencia a odiar, a amargarse, sácalo pronto. Cuando veas que alguien te hizo algo, confiesa y dile a tu discípulo, sabes que alguien me hizo esto y quiero arreglarlo, y ve con esa persona y habla y lleva un mediador, porque si eres que además lo que te digan lo vas a tomar por otro lado, tú solito te conoces. Si eres de los que eres influenciado por amigos del mundo y cuando vienes a ver ya estás de nuevo, tienes que decirle, Señor, Él está derrotado, yo lo único que tengo que hacer es mantenerme lejos de Él, así, a la distancia. Entre más lejos esté de mí, Él está derrotado, no tiene ningún poder sobre ti, no tiene poder, porque estás en Cristo Jesús. Y si cometes un error, si llegas a tropezarte, si cometes alguna falta, lo increíble es que el Señor no te juzga, sino te perdona. Esa es una fe increíble, hermano. Es una fe extraordinaria.
El regalo que nosotros tuvimos es increíble. Dice, recuerda la escritura que nos leyeron, ¿no? Dice, cuando ustedes eran enemigos de Dios, fueron perdonados. Ahora que somos amigos, mucho más. Y dice 2 Corintios 2, 14 al 15, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. ¿Recuerdas la analogía que te dije? De los romanos entrando. Cristo va en el caballo blanco como vencedor, pero dice que nos lleva en ese desfile. Aquí 2 Corintios dice, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso. Nosotros vamos al lado de Él. Nosotros participamos en esa derrota del enemigo. Apocalipsis dice que el enemigo fue vencido por la sangre del Cordero y por el mensaje de sus fieles. Nosotros. ¿Quieres ayudar realmente a que el enemigo pierda todo? Dice, nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje. Nosotros participamos en ese desfile victorioso, dando a conocer su mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Cristo ya venció. Cristo te da la libertad de tus pecados, el perdón, y te da la fuerza para dejar de pecar. Que vas a seguir pecando incondicional, a veces de manera involuntaria y lamentablemente a veces voluntaria, pero es tan increíble su perdón que sigue. Cuando nosotros nos podemos dar cuenta que hemos perdido fe en Jesús, cuando vivimos una vida de pecado deliberada. Cuando sabes que estás mal y no quieres cambiar, cuando te dan soluciones y no quieres hacerlas, cuando te invitan a pasar a estudiar la Biblia y no quieres, cuando te dicen, vamos, mira, quiero saber qué te pasa y no lo hablas. Ahí has perdido la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú no quieres confesar un pecado, date cuenta que si no quieres confesar un pecado, entonces es porque no tienes fe de que vas a ser perdonado. Lo más seguro es que pienses, no me van a perdonar, sino me van a decir, bueno, como hiciste esto, ahí está la puerta abierta, anda, sácate. Y no es así. Si tú confiesas un pecado, lo que te van a decir es, arrepiéntete. Lo que te van a decir es, te ayudo a que lo dejes. Vamos a hacer algo para que ya no vuelva a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes fe en Jesús y dices, yo sé que no me van a juzgar, sino que voy a ser perdonado. Y aún si se diera el caso que te tocara a alguien que te juzgara, es solo un hombre. Pero quien realmente jamás te va a juzgar es nuestro Dios. Él te va a decir, cambia. Él te va a decir, hay esperanza. Él te va a decir, yo ya pagué ese pecado. Dice, el cual se esparce, por medio de nosotros se le da a conocer el mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Qué padre que nosotros seamos eso, ¿no? El olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Nosotros somos como esa ofrenda que lleva a Jesucristo a Dios y nos pone como si fuéramos incienso de olor agradable. Has estado en un lugar donde, bueno, obviamente hace referencia más al Viejo Testamento, donde se quemaban ofrendas para Dios y ese olor era de cierta forma agradable al Señor. Pero también, bueno, a mí me ha tocado ver olores agradables, ¿no? Que te alegran, que te animan, que te cambian el ambiente. Cuando alguien pone una varita de incienso y se llena la oficina de humo, hay olores agradables, hay otros bastante feos, ¿no? Pero hay algunos agradables y dices, ay, aquí se respira un ambiente distinto. Pero sabes, nosotros somos esa ofrenda de olor agradable para Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una fe, hermano, que haga cosas increíbles, transformaciones increíbles en el corazón, cambios de 180 grados, personas, como dijo Andrés, que no hacían nada productivo y que de repente hacen cosas increíblemente productivas. ¿Qué te va a dar ese poder? La fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús te va a dar ese poder. Ya la fe en Cristo no es
no es necesario, porque en los tiempos de Hechos, lees el libro de Hechos y todos los que tenían fe en Cristo Jesús hacían cosas increíbles. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús estaba luchando en un mundo donde tenía que demostrar que era el Hijo de Dios y que tenía poder sobre todo, poder sobre el aire, poder sobre la tormenta, poder sobre la muerte, poder sobre la enfermedad, poder sobre todo. Tenía que dejar claro que era el Hijo de Dios. Pero sabes, ahora ya no es necesario esas demostraciones de milagros. Lo que nosotros tenemos que mostrar es que somos lo que la Biblia dice: real sacerdocio, linaje escogido, que buscamos la santidad. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar ahora al mundo. Nosotros tenemos que mostrarles que la fe en Cristo Jesús sigue vigente y transforma a una persona. Dice 2 Corintios 5 del 1 al 7: nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos que si esa tienda se destruye, Dios nos tiene preparado en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque seamos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. Mientras vivamos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos en el Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Vivimos sostenidos por la fe. Otra de las cosas que te da la fe es una seguridad en lo que viene. Si te falta un poco de fe en esa área, también pídesela a Dios, hermano. La Biblia dice que todos hemos de morir una vez. Esa es la buena noticia, solo una vez. Pero sabes, me sorprende mucho lo que dice Pablo. Había llegado a un grado de fe tan especial que debería ser nuestro sueño llegar a ese grado. Dice que su cuerpo era como una casa terrenal, ¿no? Como una tienda de campaña. Y que dice, ya queremos, pues ya quisiéramos mudarnos a nuestra casa celestial. Y mi pregunta esta mañana es, ¿sí quieres mudarte a la casa celestial? Porque es difícil tener ese pensamiento, déjame decirte. Que llegue el momento donde digas, sí, anhelo, hay ya una parte de mí que dice, en cualquier momento, está bien, de la forma que tú quieras, no importa, ya quisiera yo estar al lado de ti. ¿Sabes? No, Pablo, y si tú lees luego los escritos de Pablo, no era algo que él anhelara en el sentido de que estuviera buscando, pero sí era algo que no le importaba ni le quitaba el sueño, sino más bien le creaba una expectativa interesante, le creaba una expectativa como de esas. Bueno, no sé si a ti te pasaba de chiquito, pero a mí, cuando me decían vas a ir al río o a la playa, no dormía. Estaba así con los ojos pelados. ¿Qué hora serán? Ya. Es hora de ir a la playa, a la diversión, ¿no? Y no podía conciliar el sueño por la emoción del día siguiente. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Como una expectación extraordinaria de decir, ya que llegue el momento para que pueda conocer a Jesucristo. No porque odie lo que está aquí, no porque me cause aversión lo que estoy viviendo, para nada. Es increíble también, pero una parte de mí dice, ya quisiera saber, Señor, ya quisiera que llegara ese momento. Y eso también te lo da la fe. También te lo da la fe, hermano, cuando llega un momento donde dices, qué increíble es la vida aquí, por lo tanto la vida ya debe ser más extraordinaria. Sabes, todo en el motor cristiano está basado por la fe en Jesús. Amigo que nos acompañas, ¿quieres tener una fe verdadera en Jesús? No la bases en lo que crees
no la bases en lo que ves en las películas, no la bases en lo que te imaginas o que has escuchado. Necesitas basarla en la Biblia. Para tener una fe real en Cristo Jesús, tu fe tiene que tener de base su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Porque en su palabra conocemos quién es Cristo Jesús. Si realmente dices: yo tengo fe, yo sí creo en Jesucristo, pero no lo conoces, entonces hay un problema grande. Crees que crees en Jesús, pero no lo conoces. Es como si dijeras: no, yo sí conozco a Martín, yo sí creo que es una buena persona, pero no me conoces. A lo mejor te vas solo por lo que digo aquí arriba, ya me conoces en vivo y dices: no, este es un malvado. Así con Cristo. Puedes decir: creo que conozco a Cristo, o he escuchado cosas de Él, pero en su palabra es el único lugar donde vas a conocerlo de una forma real. ¿Quieres desarrollar una verdadera fe en Jesús? Tienes que leer su palabra, tienes que estudiar su palabra, tienes que convencerte de esas cosas que no vemos. Hermano, ¿está flaqueando tu fe? Tienes que recurrir a su palabra. Tienes que recurrir a su palabra, tienes que recurrir a Jesucristo, y te aseguro que Él nuevamente te inundará de fe. ¿Para qué te va a dar esa fe? Para que hagas cosas increíbles. Primero dentro de ti, primero internamente, y después vendrá lo externo. Después las personas te verán y dirán: creo que sí hay algo de cristiano en él, creo que sí el Espíritu de Dios habita en él. Pero primero tienes que aprender las cosas más profundas. Y la de hoy creo que fue muy clara cuando Jesús dijo: perdonen. Si tienes algo que necesitas perdonar, entonces perdona, hermano. Amén. Acompáñame en una oración, por favor. Padre amado, Dios bendito, Señor, por favor, inúndanos de fe. Somos hombres y mujeres que creemos en ti, Señor, pero a veces no entendemos que la fe en ti, realmente creer en todo lo que tú eres, en lo grandioso, en que nos cuidas, en que nos amas, en que nos perdonas, en que nos ayudas a vencer el pecado, en que has derrotado al enemigo, en que podemos ser parecidos a ti en el corazón, en que podemos perdonar, cambiar, romper con todo lo malo. Señor, ayúdanos a entender, a creer, a aferrarnos a eso, Señor. Padre amado, creemos en tu Hijo, creemos que somos perdonados por Él, y te oramos, Señor, porque cada día nuestra fe sea más y más genuina. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.